KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 10 de diciembre, hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Usted nos ve por Next y nos escucha por KW Continente, en un día en el que 55 son los detenidos ya por orden de un juez en el caso Fisher. ¿Hasta dónde llegará y qué secuelas tendrá este caso, este megacaso de incautación o de destrucción de un cártel, supuestamente de un cártel dedicado al tráfico de drogas? Un día también en el que hay dos personas imputadas por el caso de la vacunación clandestina. En un momento en el que, bueno, ayer el procurador habló sobre esta, pues, ¿qué es el Ministerio Público? 74.000 demandas y denuncias recibidas anualmente. 30% de ellas, pues, debido a violencia doméstica. Un día terrible realmente para la inmigración clandestina. 55 es la cantidad de muertos que ocurrieron en este terrible accidente ocurrido con una mula. Llevaba un contenedor con estos inmigrantes y a alta velocidad tuvo un accidente en Chiapas. Bueno, esas son las... ¿Hasta cuándo vamos a ver las secuelas de esa migración ilegal? Don José Blandón con nosotros. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Quiero agradecerle a toda la gente que nos está comentando los análisis que hicimos usted y yo en el día de ayer. Sí. Porque este es un mundo complicado. Pero la ventaja del mundo complicado es que lo pone usted a usar el cerebro. Para usar el cerebro usted tiene que tener información, pero información buena. Información que le permita a usted pensar. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí todos los días, Fernando y yo, y todo el equipo en Next TV. Y lo primero que le voy a decir, Fernando, es que hoy sí es viernes. Hoy sí es viernes. Hoy sí es viernes. Así que... Oye, hoy debo dos cosas. Uno, esta noticia que también debemos comentar sobre el rompimiento de relaciones de Nicaragua con Taiwán. Ya también lo ha anunciado la presidenta electa de Honduras. Así que serán 14 las naciones que reconozcan a este gobierno de Formosa. Este domingo el sorteo de lotería está dedicado a los 50 años de Radio Península. Así que felicidades a todo el equipo allá hasta Macaracas. 9, 3, 4 y 6 son las decenas sugeridas para este domingo 12. Bien, entonces, discutábamos ayer sobre todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Alguien ayer me preguntaba que por qué yo no había dado el nombre de la encuestadora brasileña. Es brasileña, no es catalana. No, brasileña. En Brasil, sí. En Brasil. Le doy el nombre porque yo tomo los números de las encuestas, no son encuestas que salgan en medios de credibilidad y que se repitan en otros lados y uno lo pueda buscar en varias líneas. O sea, uno se mete y sabe que eso existe. Bien, le doy los números que en Brasil se manejan en este momento. No hay elecciones hoy, son del otro año. Del otro año. La empresa encuestadora brasileña es Genial Quest, si lo quiere pronunciar así, en la que dice que si las elecciones fueran el día que se hizo la encuesta, que fue el fin de semana, Lula da Silva obtendría 46% y Bolsonaro 23%. Y el señor Sergio Moro obtendría 10%. El entrar en la escena, Sergio Moro le quita un par de puntos a Lula y un par de puntos Sí, a le Bolsonaro. quita a todo el mundo. El spoiler. En una segunda encuesta, Lula ganaría. Estos números no nos están diciendo que esto es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando. Y lo que está afectando a Bolsonaro es su bajo nivel de popularidad ante el país. Además, Por el desastroso manejo de la pandemia. De la pandemia y la economía. Esto es una sindemia lo que hay en Brasil, bueno, en todos lados del mundo. En todos lados. Particularmente en Brasil se hace sentir mucho, porque Bolsonaro ha aislado al país, a Brasil, que es una de las grandes potencias del mundo. Y nuestro continente es sin duda Es la economía más importante la de América economía Latina. más importante de América Latina, pero lejos, ¿no? Y entonces Brasil, que debe jugar un papel más importante, se ha quedado circunscrito a la misma teoría que quería Trump. América para los americanos y lo demás nada. Bien. Este nivel de aislamiento y este castigo
lo que Sergio Moro, ¿se acuerda? Este era el juez La estrellita de los casos en Brasil, que la mayoría se están cayendo. Todos los casos políticos que llevó este caballero, incluyendo el caso de Brecht, encuentra serias dificultades en este momento en Brasil, por el manejo que hizo este caballero, que hoy aparece en las encuestas, tratando de llevarse... De venderse como el puro. Como el hombre anticorrupción de la derecha. Y lo que hace es competir con Bolsonaro, que Bueno, que tiene fue todavía... al final él y Bolsonaro fueron ese tándem que acabó con la democracia en Brasil. No olvidemos que este señor fue ministro del gobierno de Bolsonaro y se fue porque le habían prometido la Corte Suprema de No, y Justicia. Bolsonaro ganó la presidencia por él, Sí. porque él fue el que puso preso a Lula. Porque el candidato que iba a ganar esas elecciones sin duda era Lula Era da Silva. Lula da Silva. Y lo pusieron preso. Bueno, hasta ¿Te el acuerdas? punto Casi 2 años preso. que se murió su mujer. Lula da Silva. De la presión de todas las persecuciones. Esto es para que quede claro salvajes. de que nosotros usamos las encuestas. Pero algunas cosas están pasando en el mundo. Le cuento nada más para que usted esté enterado, porque quería hacerle un análisis de lo que sigue. De esta conferencia por la democracia, que tanto le ha molestado a China y a Estados Unidos, a Rusia. A Rusia. En el día de hoy, el primer ministro, el canciller de la República de Alemania, Olaf Scholz hará su primera viaje al exterior para entrevistarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Eso va a ocurrir en la mañana de hoy de nosotros, la tarde, por ahí. Esa conversación ya está precedida, Fernando, de una conversación que tuvo la canciller alemana. Y al decir la canciller, yo quiero decirles que el gobierno alemán de hoy tiene igual número de ministros que de ministras. Gabinete Paritario, paritario. en términos de género. Y Ana Elena, ¿se acuerda de ella? Ana Elena Baerbock era la dirigente máxima política, la candidata, porque la dirigente es otro. La canciller habló con el canciller francés. Y en términos como se refirieron a Rusia, fue en términos duros. Es la apuesta de Europa de consolidar una posición del bloque unitario de Europa con respecto a Rusia, por lo que está pasando en Crimea, en Ucrania. Esta reunión, precedida de esta situación y precedida de un endurecimiento de la línea europea contra Rusia, es resultado de toda esta política exterior del presidente Biden y de la preocupación de Europa con respecto a lo que pudiera o no hacer el señor Vladimir Putin con respecto a Ucrania. Bien, esto está ocurriendo en este momento que estamos nosotros hablando, pero ayer el presidente de los Estados Unidos, Vladimir Putin, habló con el presidente de Ucrania para pedirle varias cosas. Uno, explicarle que los Estados Unidos no tiene la intención militarmente de estar en el conflicto, pero sí va a tomar medidas para impedir que se dé un ataque. Entre ellos, la posibilidad de reforzar militarmente a la OTAN. Wow. Y la decisión de los Estados Unidos de aplicar medidas draconianas, medidas insospechables a la economía rusa, de ocurrir una invasión. Pero le pidió al presidente de Ucrania que no actuara unilateralmente, que no provocara la invasión. Y Zelensky le dijo que él está por una solución negociada. Y ya se está moviendo ahora Putin en la dirección de buscar algo negociado. Pero ¿qué es lo que realmente quiere el presidente Putin? Porque es importante tener el balance. El presidente Putin le dijo al señor presidente de los Estados Unidos que él quería una seguridad que la OTAN no se iba a mover hacia las fronteras de Rusia y que no iba a admitir a Ucrania en la OTAN.
Y el presidente Biden le respondió que los Estados Unidos no quieren ninguna línea roja. Porque el problema de Putin es que ya se anexó un pedazo de territorio en Crimea. Crimea no era de Rusia. No era de Rusia. Para que estemos claros. Pero la situación de ahora es completamente diferente. Biden tiene en su cartera cuentas por cobrar con Putin. Su interferencia en las elecciones del 16 y del 20 fue evidente. Y hay suficientes evidencias tecnológicas y de inteligencia en los Estados Unidos para demostrar esta intervención. Y todavía hay hackers funcionando desde Rusia contra grandes corporaciones norteamericanas. Y el señor Putin no tiene nada contra el señor Biden que lo pueda chantajear de nada. Pero nos enfrentamos a una situación de conflicto. Y le decía, observe, cuando usted ve estos conflictos, porque la acción militar no es más que la política llevada al terreno de las armas. A otros terrenos. ¿Cuál es la protección del Frase de Clausewitz. del señor Putin? Putin tiene una economía en donde los grandes millonarios son sus grandes amigos, pero que la población rusa sigue sufriendo los embates de una economía que no funciona. Y funciona en algunas áreas, pero en el país en su conjunto hay una pobreza generalizada. Lo que Rusia sí tiene es un poderío militar y los sueños de grandeza de Putin para reconquistar lo que una vez fue la Unión Soviética. Y Putin desea que se respete las fronteras que él creó artificialmente. Entonces aquí hay un conflicto bien complicado para Europa y para Estados Unidos. Pero si usted mira los indicadores de los Estados Unidos, comparados con los de Rusia, ayer los indicadores que tuvimos de Estados Unidos, las solicitudes por ayuda de desempleo cayeron a sus niveles históricos. De hace 67 años no había tan poca gente pidiendo ayuda por desempleo. Es decir, la economía de los Estados Unidos se está recuperando y ya está en el terreno positivo. Las poderosas inversiones que se van a hacer con infraestructura que ya fue aprobada y el techo de la deuda que fue aprobado ayer, indican que los Estados Unidos, si usted mira los ingresos familiares de la nación norteamericana, independientemente de las desigualdades que existen y de la pobreza que existe en los Estados Unidos también, y de la falta de un sistema sanitario adecuado, independientemente de todo eso, los Estados Unidos sigue siendo hoy por hoy una sociedad mucho más rica, mucho más desarrollada, pero lejos que Rusia. Bueno, mucho. Pero lejos. Pero mucho. Que entonces, ni siquiera durante la Guerra Fría hubo esa igualdad. Tal vez en el terreno militar se vio, pero en el terreno del hombre común y corriente en Rusia había colas para todo. No había papel higiénico, no había un montón de cosas que eran básicas para la vida de la de una exageración del poder de Rusia fue hecho por la inteligencia norteamericana para producir el desarrollo del sistema armamentista norteamericano. Sí, de verdad. El que reemplazó esa teoría fue la guerra de Afganistán. Al terminarse la guerra de Afganistán, ahora están... Siempre la industria armamentista tiene que tener un enemigo para poder seguir produciendo. Entonces, en esta confrontación entre Rusia y los Estados Unidos, y ahora que se une China, fíjense lo que le está pasando a China. La empresa Evergrande, de acuerdo a Fitch Rating, ya entró en impago. En las publicaciones que ya son oficiales de Fitch Rating, ellos catalogan que ya Evergrande entró en default, en suspensión de pagos por insolvencia financiera. La deuda de Evergrande es de $300 mil millones. Y no hay duda de que esto afectará a la economía china, porque afecta a millones de chinos que están esperando su vivienda. Y el efecto que eso va a tener, únale ahora a la terrible situación de eléctrica en China y en la India, la pandemia, el invierno ha afectado duramente a China. Y China necesita de la economía norteamericana, que es su gran mercado. El gran mercado del mundo, sin duda alguna, es los Estados Unidos.
¿Y qué es lo que está pasando en todo esto? Que la presión que el gobierno de la administración Biden está ejerciendo contra estos dos adversarios que considera los Estados Unidos son sus principales adversarios, y no hay la menor duda que en términos económicos, China es el principal reto de los Estados Unidos, por varias razones. Es una economía que no se baja por las leyes del mercado como el mundo occidental, es una economía cuyos costos laborales son mucho más bajos. Por eso se movieron las empresas, y es una economía que movilizó las empresas norteamericanas hacia China. Y ahora, desde Trump y Biden se está induciendo el proceso inverso. Volver las industrias a más cerca de los Estados Unidos o a los Estados Unidos. Y más cerca de los Estados Unidos estamos nosotros, sí, incluyendo América, incluye ahí Panamá. Entonces, esta situación ha hecho que China también haya tomado medidas drásticas, por ejemplo, la eliminación del grupo democrático en Hong Kong, eliminado. ¿Usted ha oído hablar más de desórdenes? No. En lo absoluto. Y ahora tiene sus ojos puestos en Taiwán, que es otra fuente, mientras Putin tiene sus ojos puestos en Ucrania. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuál es la respuesta norteamericana a todo esto? La cumbre por la democracia. 101 naciones están representadas en una conferencia virtual, hablando sobre democracia, corrupción y cooperación. La respuesta de China, ayer, Xi Jinping, en una conferencia con países africanos, en donde China ha puesto sus ojos para tener mercado en esa área, con el gran problema que esto es un mercado de países esencialmente pobres, que necesitan más ayuda que mercado tienen. El mercado de potencial, tanto para Rusia o para China, está en Europa, en los Estados Unidos y en ciertas áreas de América Latina. Esa es la realidad geopolítica de la economía. La realidad política militar es que al retirarse de los Estados Unidos del escenario internacional, como lo hizo Trump, sí, dejó espacios que fueron llenados por Putin y por Xi Jinping. Entonces, usted ahora verá por qué esta cumbre por la democracia ha generado tanto, pero tanta campaña anti-norteamericana y anti-europea en China y Estados Unidos, no solamente con los chats de bots. O con RT y con Hispan TV. No, nada de eso. Y CCTV. Sino con voceros autorizados en un lenguaje inusual. La respuesta de los Estados Unidos ha sido más contundente. Fíjese que, ahora usted ve nada más, el presidente de Estados Unidos habló con Xi Jinping, habló con Putin, esta cumbre, habló con Zelensky, habló con los líderes europeos de lo que está ocurriendo, y la conversación con Putin duró 2 horas y 1 minuto. Y fue una conversación dura, reconocida por Rusia. Ya usted conoce lo que quiere Rusia, ya usted conoce lo que quiere Estados Unidos. ¿Por qué nos debe interesar esto? Porque en ese juego se está produciendo un reajuste de fuerzas estratégicas. Precisamente, el presidente Cortizo de Panamá sale hoy a República Dominicana, en donde va a haber una reunión tripartita entre Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que están impulsando la búsqueda de una nueva relación con los Estados Unidos para que los Estados Unidos hagan más inversiones en infraestructura en nuestros países. Ellos, Costa Rica y República Dominicana, tienen una ventaja sobre nosotros, es que ellos han venido desarrollando planteamientos en la infraestructura que genera empleo. Nosotros necesitamos que los Estados Unidos se apalanquen en Panamá, que tiene la comunicación interoceánica, y que necesitamos que esas empresas de China se vengan a establecer aquí, en nuestra área canalera, porque tienen acceso a la comunicación interoceánica, a la comunicación aérea y al gran hub de comunicaciones, telecomunicaciones que tiene la República de Panamá. Entonces, esto es lo que está haciendo el presidente Cortizo en esta reunión, en este replanteamiento. Y fíjense que en la cumbre por democracia, la República de Panamá está. ¿Quiénes son los países que no están?
Bueno, fíjense que extrañamente no está el círculo, lo que se llama el Triángulo Norte. No está ni Guatemala, ni Salvador, ni Honduras. Ese es el triángulo. Eso hizo que Bukele emitiera esos tweets agresivos. Y no está Cuba, no está Venezuela, no está Bolivia. Esos son los países de la región que no estarán representadas, pero sí está Perú. ¿Pues cree que Nicaragua tampoco? No está Nicaragua. Definitivamente, no está Nicaragua, ni estos tres del CAE son 4, Cuba son 5, son 8 en total, Venezuela son 7, Bolivia no está. El resto de nuestra región está, y ahí no está China, no está Rusia, y hay un poco de países. No está, por ejemplo, Bulgaria, creo que no está Polonia. Las ausencias son tan importantes como las presencias. Pero la discusión no es con cualquier persona, es con el presidente de los Estados Unidos, con la vicepresidenta, con el secretario de Estado, con la secretaria del Tesoro, definiendo estas tres grandes áreas: corrupción, democracia e inversiones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Quiero añadirle además que cuando yo hablaba que el Congreso peruano había desistido de la moción de vacancia, porque fue votada y derrotada, se me quedó en el tintero que ese mismo día, en Ecuador, las fuerzas anti-Lazo o antidemocráticas, porque ¿para qué quiere usted tomar un presidente a cuántos meses de estar ahí? Fueron derrotadas también. Guillermo Lazo, en una acusación que le estaba haciendo un grupo de Correa, no Correa este que está aquí, en la que pretendían juzgarlo por supuestas acciones que aparecieron en los papeles de Pandora. Y el Senado votó abrumadoramente en contra de eso. De manera que lo más que van a hacer es una comparecencia del presidente explicando lo que ya explicó. Las mociones de derrotar y destronar presidentes, bueno, están perdiendo la peruanización de la política en el área. Y fíjese ahora en Honduras, Está perdiendo fuelle. con el éxito, el triunfo arrollador de Xiomara Castro, el Partido Liberal, la segunda fuerza opositora, porque Xiomara llegó al poder con un conjunto de fuerzas opositoras que la vamos a llamar una fuerza opositora. La segunda fuerza opositora más importante, el Partido Liberal, sacó un comunicado en la que apoya a Xiomara para la conformación de una bancada poderosa que pueda hacer las reformas estructurales que se requieran. Por otra parte, usted debe recordar que la próxima semana serán las elecciones en Chile. En Chile. Y que la situación se ha movido interesantemente, y debe prestarle atención. Preste la atención y ponga elecciones en Chile y mire los argumentos que se decían en la primera vuelta y las que se decían en la segunda vuelta. Kast, de la ultraderecha, se ha movido hacia el centro. Falta ver que le crean. Recuerda que él era misógino, de línea dura, de crear una zanja para que no pasaran la migración, en fin. Y Gabriel Boric se ha movido hacia el centro también, buscando el electorado. ¿Qué es lo que va a definir la elección en Chile? Básicamente, si los jóvenes de 18 a 27 años votan en mayoría, el 75% de ellos votará con Boric. Si los viejos, que siempre votan más, aumentan la votación, eso favorece a Casas. Si los jóvenes no van a votar, como ha sido los últimos 15 años, ha sido baja la votación, no ha llegado a 40%. Necesitan la campaña de Boric, que ahora es presidida por una mujer, una doctora de medicina, preside la campaña. Ella está tratando de mover el voto joven y el voto de la mujer. Y eso es lo que está discutiéndose en Chile. Y en Chile ahora mismo hay tal dinámica política que es digna de un estudio detallado. No de que usted se ponga a favor o en contra de, sino que entendamos la dinámica de lo que está ocurriendo allí.
para en cierta medida tener datos de referencia de la dinámica que está ocurriendo acá. No, porque también es una elección que, para variar en América Latina, tiene un discurso ideológico importante. Y tú sabes, nosotros que hemos pasado por elecciones donde el discurso es para ver quién desacredita al otro, esta campaña chilena, para aquellos que la quieran seguir, léanla porque yo nunca había visto una elección que tuviera tanto peso la ideología política con un discurso. Y fíjese, para terminar en Venezuela. Acuérdense que en Venezuela la campaña electoral lo que hizo fue dinamizar la oposición y desnudar las pugnas en la oposición Sí. y los niveles de corrupción en la oposición que va a permitir la depuración de una dirección de oposición en Venezuela que pueda llevar con mayor éxito la restauración de la democracia en ese país. Lo que está pasando en Venezuela es un paso positivo para la oposición. Fíjese a lo que ha llevado entonces esta nueva situación. El gobierno de Maduro perdió Barinas. ¿Qué importancia tiene Barinas? Bueno, que ahí nació el líder de la revolución. Y Chávez. Y ellos perdieron la elección. La anularon y ahora en la anulación no solamente ahora anularon los 3 candidatos de la oposición. Están usando el mismo patrón De Daniel Ortega. de Daniel Ortega. Y esto ha puesto al desnudo a Venezuela frente al mundo. Aunque la situación de Venezuela es poco diferente con la dolarización, porque ahora yo no sé qué era más difícil, que no hubiese los productos o que haya productos a precios inaccesibles. Es como cuando usted mira Sí. un niño, ve que hay pasta, hay tomate, hay chocolate, Los juguetes. pero no puede comprarlo, porque el salario de $10 Sí, y un chocolate vale 3. O sea, si compra el chocolate no comen toda la semana, en todo el mes. todo el mes. Fíjense la situación a lo que nos llevan los iluminados. En ese mundo complicado nos movemos nosotros y en ese mundo complicado el presidente de nosotros hoy está en República Dominicana, precisamente mirando el componente. A la vuelta, les quiero hablar sobre COVID y la preocupación que debemos tener con la positividad en 4.6, cerca de 5, y las campañas sucias en procesos electorales partidarios que normalmente no llaman la atención, No pero que deberían. ahora todo el mundo quiere controlar la dinámica de los partidos. Grave error. La vuelta a eso y más.